tiene que ver con cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Eh, el Señor Jesús decía, yo soy el buen pastor y las ovejas, mis ovejas, reconocen mi voz, saben que yo soy su pastor. Yo les hablo, me escuchan y me siguen. Mi paráfrasis. Cuando tienes una criatura tan vulnerable, tan inocente, tan ingenua, ya hemos hablado de esos términos, como una oveja, es importante que el pastor sea sabio, sea constante. La oveja tiende a perderse, la oveja tiende a ser descuidada, la oveja tiende a ser imprudente, la oveja es vulnerable, la oveja puede cometer errores que le pueden dañar solo por meter la pata o por exponerse a posibles depredadores que van a aprovechar cualquier vulnerabilidad. Aprender a escuchar, reconocer, recibir constantemente la voz del pastor le ayuda a la oveja a saber en quién apoyarse cuando llegan esos momentos. Esa misma idea es la que quisiera que ustedes y yo tengamos cuando pensamos justamente en qué significa construir una paternidad bíblica y cuáles son los rasgos que nos van a servir en este rol paterno desde la perspectiva bíblica para pastorear adecuadamente o de la mejor manera posible el corazón de nuestros hijos. De nuevo, no es mi sabiduría, es simplemente la recolección de las bellezas, perlas, maravillas que uno encuentra en la palabra de Dios y confío de todo corazón que esto les sirva, que les sea de ayuda. Quiero animarles una vez más, tomen apunte por favor, permítanse aprovechar esto. La sesión está siendo grabada, les vamos a compartir de nuevo, pero sé que en la reflexión, en el ejercicio de escribir, hay una gran oportunidad de enriquecer la reflexión, así es que les animo a tomar apuntes. Am, ahora, si voy a pastorear el corazón de mi hijo, tengo que reconocer que existe este mismo riesgo, sin comparar a nuestros pequeños con una oveja, porque haya una mala intención o un desprecio, Dios mismo lo hace. Dios constantemente nos compara a nosotros los seres humanos con ovejas por estas características, entre inocencia, ingenuidad, descuido, imprudencia, falta de sabiduría, un poco de rebeldía, necedad, descuido, nos dice, ustedes son como ovejas. De hecho, Jesús en algún momento, viendo las multitudes que le seguían, le dijo a sus discípulos, casi llorando por ellas, lamentándose, que le apenaba ver a toda esa población como ovejas que no tienen pastor, nadie que les guíe. Y nuestros hijos a veces pueden estar así. Yo he conversado con padres, quizás tú también, que han llegado al punto donde tienen hijos adolescentes, hijas adolescentes, y dicen, siento que mi hijo se me está yendo de las manos. A veces un poco más chiquitos, apenas empezando su preadolescencia, ya los papás, algunos tristemente, no por maldad, sino por una serie de factores, sienten que sus hijos se les van de las manos. No sé cómo hacer, no sé cómo recuperarle, ya no me escucha, ya no me hace caso. Y te animo a pensar en esta referencia. Jesús decía, si hay un pastor y este es bueno, poniéndose él primero como ejemplo de lo que eso significa, las ovejas aprenden a escuchar su voz, confiar en él y seguirle. Puede ser que quizás, lamentablemente, en nuestro proceso de desarrollo de la relación padre-hija, madre-hijo, madre-hija, hemos descuidado algo, se nos ha pasado algo que provocó que poco a poco nuestro hijo, nuestra hija sea pastoreado por otras voces, que otras voces presten más peso, presenten más atención requerida de tu hijo, de tu hija, que la tuya, que no escuche con el mismo interés, intensidad, respeto y hasta devoción, a veces en el buen sentido de esa palabra, la voz de papá o la voz de mamá. Si eso es algo que nos preocupa, ya sea porque está pasando o porque potencialmente podría pasar, quiero compartirte una primera verdad que espero que nos deje claro un principio que es fundamental. Y es que a la luz de la gracia divina, a la luz de la misericordia con la que Dios nos ve a los seres humanos, toda persona es redimible. Toda persona que se haya equivocado, toda persona que ha pecado, toda persona que se ha alejado de Dios, toda persona que vive en rebeldía, por la misericordia de Dios es redimible, aún el peor de los pecadores. Y eso no incluye solo a tu hijo o a tu hija, sino a ti y a mí. Si nosotros somos una versión aún más potencialmente macabra que la de nuestros hijos, pecamos más grave, con mayor intensidad y mayor complejidad que ellos, esa misma esperanza debería darnos luz. Somos redimibles, tú eres redimible. Si estás con tu esposo o tu esposa, dile, ¿sabes qué? Eres redimible, puedes estar seguro de eso, eres una persona redimible.
necesitas verte con esa posibilidad de encontrar en Cristo Jesús gracia y favor, no porque lo merezcas, sino porque Él en su generosidad nos extiende esa oportunidad de que si nos acercamos a Él somos redimibles. Esa es una verdad y no importa qué tan malos seamos, Cristo no quiere que lo sigamos siendo y su redención implica una restauración de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, pero aún la peor persona, en el peor de los errores y de los momentos, aún la peor versión de tu hijo, quizás ya en esos días muy difíciles, muy chocantes, donde no está siendo la persona que tú quisieras, menos aún la persona que Dios quisiera, es redimible. Esa persona que tú amas, pero que se equivoca y falla en estas cosas, es redimible. ¿Ok? Eso es algo que te animo a ver como una verdad. Si nuestros hijos e hijas, empezando, como les decía, nosotros mismos, somos redimibles, y podemos encontrar esa redención. Ok, uno, ¿cómo retorno desde ahí? O dos, ¿cómo evito llegar ahí? ¿Cómo yo evito llegar a la peor versión de quien soy? ¿O cómo le ayudo a mi hijo a no llegar a la peor versión de quien puede ser para entonces tener que redimirle de la peor de las circunstancias o de la peor de sus versiones y tratar de hacerlo lo menos dramático, drástico y crudo posible, previniendo que podamos encontrar aún esperanza para ti, para mí, para nuestros hijos? Y aquí es donde entra una idea importante. Eh, en el momento en el que nosotros encontramos esa redención, y tú puedes encontrarla en cualquier momento, tomándote un espacio para hablar sinceramente con Dios y pedirle que redima tu vida, que te rescate. La Biblia dice que lo que confesamos con nuestra boca, y si es particularmente que Cristo Jesús es Señor y Salvador de todos aquellos que ponen su fe en Él, Él escucha esa oración. Puedes hacerlo tú, puedes hacerlo con tus hijos, te animo a hacerlo. Si es que haces esta oración, si tienes esta convicción ya y dices, ok, no quiero convertirme en la peor versión, ¿cómo hago para restaurarme o restaurar a mi hijo en este proceso? ¿Cómo hago para pastorearle? ¿Cómo hago para guiarle? Pues hay que entenderlo. Las cosas que tú has estado viendo, que son una versión triste, mala, desagradable de ti, y quizás de tu hijo que ya empiezan a aparecer y que no te agradan y te preocupa que tu hijo, tu hija pueda convertirse en esa versión profundamente desagradable, empieza con la redención de Cristo y sigue con el proceso de formación, de volver a ayudarle a él o a ella a mantenerse atento a la voz de su pastor, papá o mamá, y de su pastor celestial. Esto implica ir contrarrestando las malas decisiones, las malas actitudes, los malos comportamientos, las trabas pecaminosas con lo correcto, con aquello que es saludable, con lo que es bueno. Es decir, contrasto malas decisiones con buenas decisiones. Durante siglos la palabra del Señor ha sido útil para que las personas que la leen, que la estudian, puedan entender que lo que contrarresta un pecado, una maldad, un vicio, lo llamaríamos hoy en día, es una virtud. Las virtudes contrarrestan los vicios, las virtudes contrarrestan la maldad, las virtudes contrarrestan aquello que está destruyendo toda posible esperanza para las personas que necesitan esa ayuda. Eh, si hay desesperanza y si hay maldad, aquello que nos va a ayudar no es solo dejar de hacer lo malo, ¿ok? No es solo un asunto de ayudarle a nuestro hijo o nuestra hija a cortar los comportamientos, actitudes, palabras, si es posible hasta ideas, difícil, pero pues, vamos a decir que lo intentamos, que están mal, sino que para contrarrestarlas tienes que usar lo bueno. La palabra del Señor dice que se vence al mal con el bien, no se vence al mal con la pasividad. No es un asunto de solo dejar de hacer lo malo, sino de voltearse a hacer intencionalmente lo bueno. Hay personas que en más de una ocasión me han dicho a David, oye, pero a mí me gusta la idea de la fe y de Dios, pero me choca un poco porque eso de, no sé, hacerte cristiano o religioso, como quieras llamarlo, me suena a tener que dejar de hacer un montón de cosas porque me parece que el cristianismo, la fe, es simplemente una larga lista de todas las cosas que no puedes hacer. Error, no lo es. La idea correcta es que tener una relación genuina con Cristo, vivir como un discípulo, un seguidor suyo, tener una fe genuina y adoptar una postura religiosa que sea saludable en el buen sentido de esa palabra, implica hacer lo correcto. Dejar de hacer lo malo,
dejar de pecar, dejar de hacer las cosas malas y empezar a hacer lo bueno. Ahora, traduce la vida de tu hijo. Si empiezas a ver en tu hijo comportamientos inadecuados, patrones de conducta que no te gustan y está dejando de escuchar tu voz, tienes que llamarle con tu voz no solo a dejar de hacer aquello que está mal, sino empezar a hacer el bien, empezar a construir virtudes en su vida. De esta manera, no es solo un asunto de destruir o cortar los malos hábitos, sino reemplazar aquellos por cosas positivas, por hábitos positivos, por prácticas positivas. ¿Ok? Y vamos entonces a entender desde esta perspectiva y con estas bases, cuáles son estos rasgos que Dios nos invita a eh, llevar a cabo, a desarrollar en la vida de en nuestra vida primero y también en la vida de nuestros hijos, pero nosotros primero como los pastores, para poder pastorear la vida de nuestros hijos, desde una perspectiva bíblica, no solo desde la perspectiva neutra de decir, ah, qué bonito, y voy a poner el ejemplo con esto. El primer rasgo del que quisiera que hablemos puntualmente, aprovechando bien el tiempo, es el rasgo del amor. Y ustedes dirán, ay, David, eso es obvio, yo amo a mis hijos. Por eso les decía, entiendo que esa pueda ser una rápida interpretación. David simplemente nos está diciendo que lo tengo que hacer es amar a mi hijo. Sí, pero te animo a pensar esto. Hay una diferencia entre el amor de este mundo, un amor que tiende a ser egoísta, un amor que tiende a ser interesado, un amor que tiende a ser condicional, versus el amor bíblico, un amor que realmente se esfuerza, un amor que está dispuesto a hacer un intencional trabajo de amar de la mejor manera posible al otro. No de la manera que a mí me parece, no de la forma que a mí me interesa y condicionado a cómo yo me siento. ¿A qué me refiero? Lo hemos dicho de chiste quizás más de una vez, espero que no, porque realmente no es saludable. Hijo mío, yo te amo. Pero si dejas de hacer esto o si haces esto malo, yo me voy a sentir decepcionado y voy a dejar de quererte. Yo ya no te quiero. Yo ya no te quiero, yo ya no te amo. Y de hecho he visto a padres, a madres hacerlo incluso con sus niños pequeños. Dame un beso o ya no te quiero. Dame un abrazo o ya no te quiero. Dale un abrazo a la abuelita, si no, la abuelita ya no te va a querer. ¿Qué le estamos diciendo con esas expresiones? Que nuestro amor y el amor de aquellas personas clave y fundamentales en su vida es condicionado y que puede desaparecer si dejo de cumplir. Y lamentablemente eso va en contra del amor que Dios nos muestra a nosotros a través de su gracia. Su amor no es un amor incondicional en el sentido de que no presenta desafíos y responsabilidad de nuestra parte, pero sí es un amor incondicional en el sentido de que no va a dejar de estar presente sin importar cuánto fracasemos o fallemos. Dios va a seguir extendiéndonos su amor. ¿Cuánto? Solo Él lo sabe y probablemente sea sin fin. Es difícil de entender porque en nuestra humanidad no concebimos el amor así, nos cuesta trabajo hacerlo, porque nos resulta más fácil pensar en versiones de amor que sean condicionales e incluso usar el amor como un condicional de si tú no me das esto, yo ya estoy dejando de amarte, ya no siento lo mismo, a veces lo hemos usado con nuestro esposo o esposa. Entonces esa versión es la del mundo, un amor egoísta, un amor condicional, un amor que chantajea, aunque dice amar y que expresa ciertas cosas que aparentemente entrarían en la categoría de amor, pero no del amor bíblico, no del amor ágape, no del amor que está dispuesto a sacrificarse por el otro, a dejar de hacer lo que sea necesario y a hacer todo esfuerzo que sea necesario, lo que me cueste, no solo por sentirme bien porque estoy dándole a mi hijo o a mi hija lo que yo creo que merecen, sino haciendo todo esfuerzo necesario por amarles en la forma en la que Dios me dice que debo amarles. ¿Cómo es esto? Vamos a la Biblia. 1 de Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros no amamos a Dios primero. Eso es algo súper importante de entender. No hay forma en la que nosotros digamos, ah, es que yo tuve la iniciativa de amar a Dios porque yo soy tan lindo y tan chévere que a mí me parece que Dios, pues sí se merece un poquito de mi amor. Eso no existe. Todo amor que nosotros podamos devolverle a Dios es una respuesta al amor con el que Él nos amó primero. Un amor entregado, un amor sacrificado, un amor que le llevó a morir por nosotros en la cruz. Un amor que siempre da el primer paso. Y lo dice en este pasaje. Dios no solo nos amó en términos teóricos, sentimentales, sino que ese amor le llevó a una acción, dar a su Hijo, enviar a su Hijo por rescate, por propiciación, por pago en su propia carne y sangre por nosotros, por tu hijo, tu hija. Ese es el ejemplo de amor que nosotros debemos concebir adecuadamente cuando pensamos en cómo mi hijo necesita que yo le ame. Necesito ser yo el primero. Necesito que mi amor sea
el que arranque, el que empiece. Yo no puedo esperar que mi hijo me ame. Mi hijo le tomará muchos años entender lo que genuinamente es el amor antes de poder amarme de manera completa y saludable. Mientras tanto, es mi obligación amarle. En el proceso de desarrollo de mi hijo es su obligación honrarme y respetarme. Con el tiempo aprenderá a amarme, pero yo como un adulto tengo que ser el primero que dé el esfuerzo, el paso, el sacrificio por amar a mi hijo en los términos que él o ella necesitan, en los términos que Dios dice, es decir, un amor que esté presente a pesar de los errores, defectos y fallas, pecados incluso que mi hijo pueda presentar, no validando esos pecados, no justificando esos errores, sino llevándolos como una carga a la gracia de Dios, enseñándole a mi hijo que puede encontrar redención y transformación de esas actitudes y pecados en Cristo Jesús. Mira a las personas a tu alrededor y piensa en las actividades y cosas que tú haces por ellas. Las personas, sobre todo muy cercanas, que quizás van a ser la fuente más obvia de este amor. Mira los sacrificios que has hecho. Si tú dices, oye David, yo me he sacrificado teniendo un trabajo que a veces, pues, pienso que no sería el más adecuado para mí, pero lo hago porque es mi forma de mantener estable el recurso, el ingreso económico para darle a mi hijo una educación como la que recibe en Montevelo. Un ejemplo. No hay forma de hacerlo de otra manera. Hoy en día es muy triste encontrar muchos papás o mamás o personas que no están seguras si quieren serlo o no, porque lo primero que piensan es que, ay, tener hijos, qué sacrificado, qué es, qué duro, qué es. Yo no imaginé que iba a tener que sacrificarme así. O personas que yo he escuchado que dicen, yo no quisiera tener hijos, estoy pensando en no tenerlos porque es muy sacrificado y yo no entiendo. Porque debería hacerlo, la paternidad debería ser fácil y no tendría que requerir ningún sacrificio. No hay forma. En el momento en el que tú asumes la responsabilidad por la vida de otro ser humano, en este caso el hijo o hija que Dios te dio, o los que Dios te dio, va a haber sacrificio. Porque esa personita que es tan pecadora como tú va a requerir un montón de amor, un montón de gracia, un montón de misericordia, muchas veces más allá de tus capacidades. Las veces en las que tú realmente te sacrificas, y ahí vamos a hablar de un par de cosas que a veces parecen solo una falacia o una mentira, un engaño de eso. Decir, es que yo trabajo muchísimo para darles a mis hijos todo lo que necesitan. No, probablemente haya momentos donde tú trabajas muchísimo y estás ausente horas o días porque quieres darles a tus hijos lo que crees que ellos merecen, lo que te gustaría darles, lo que les hace sentir bien, pero ya hace rato que les diste lo que necesitan o has dejado de hacerlo y tu trabajo en exceso no es una compensación. Ya lo vamos a hablar en un momento. Pero no hay forma de ser papá o mamá sin estar dispuesto a sacrificarse. Como decían los padres antiguamente, y probablemente algunos de ustedes y yo lo entendemos, sacarse la comida de la boca si es necesario para darle a tu hijo o a tu hija. No por capricho, no para suplir simples deseos, sino pensando en qué es lo que realmente necesita. Y muchas veces eso va a significar, voy a tener que sacrificar mi propia comodidad, mi propio cansancio, voy a tener que sacrificar mi descanso, voy a tener que sacrificar mis palabras, mis deseos, mis caprichos, mis enojos, mis fallas de carácter, voy a tener que sacrificar la pseudo libertad que creo que tengo para hacer lo que me dé la gana con el objetivo de cuidar adecuadamente a esta maravillosa personita que Dios me encargó. Voy a tener que hacer el esfuerzo por entender qué es lo que realmente necesita y no solo lo que yo quiero darle, para que esta persona maravillosa que Dios me encargó pueda recibir de mí lo que realmente necesita, con un amor que le demuestre que no va a desaparecer a pesar de que las circunstancias sean duras. El amor de Dios nos ayuda como padres a contrarrestar nuestro egoísmo natural como seres humanos caídos. Su amor revela que en su compromiso, en el de Él, nosotros y a través de su sacrificio por nosotros podemos crear una versión mejor de la forma en la que podemos amar a nuestros hijos que no depende de las emociones. No es hijito ahorita, no, estoy cansado, a mí no me molesta ahorita, ve, ahorita no puedo ni verte, lárgate, ándate ya para allá que tu mamá te quiere ahorita, yo no quiero verte. Y uno puede decir equivocadamente eso en momentos de cansancio, de fastidio, porque un hijo o una hija puede serlo, puede ser fastidioso, puede ser cansón, puede ser que a ratos te aburra. Pero usar esas palabras en el fondo del corazón de tu hijo le está diciendo a su espíritu mismo que tu amor es condicional y cuando no estás con ánimo, con ganas, con el estado emocional adecuado, no le amas o no le amas igual. Y no es lo que Dios hace con nosotros. Dios dice que con
amor eterno nos ha amado. Su amor no cambia porque su amor no depende de las emociones. Si el nuestro depende del estado de ánimo, las emociones, no te estoy diciendo que tú no te enojes o no te molestes, pero si eh, eh, chantajeas o condicionas tu amor a tu hijo o a tu hija, dependiendo de tu estado de ánimo, entonces no estás entendiendo todavía cuál es el amor de Dios hacia ti y cómo ese amor también tiene que reflejarse hacia tu hijo o tu hija. Los hijos aprenden el amor de Dios a través de los compromisos y sacrificios, responsabilidades y misericordia y gracia que nosotros les mostramos a ellos y que les hacemos ver cómo nosotros hemos recibido de Dios. El amor bíblico en ese sentido no no es condicional. El amor bíblico no es una emoción. El amor bíblico, como les decía, es de este rasgo de estar dispuesto a hacer lo mejor que tenga que hacer por mi hijo, cuésteme lo que me cueste en cuanto a esfuerzos, para buscar que sus necesidades más fundamentales estén suplidas. Ahora, quiero animarles a que ustedes piensen en algunas aplicaciones prácticas de eso, porque amar verdaderamente va a requerir atención, presencia y entrega. Que tú digas que estás ausente más tiempo del que es realmente necesario, que te aíslas de tu hijo o de tu hija sobre pretexto de que le das su espacio, pero con eso tu voz como su pastor amoroso o su pastora amorosa está dejando de estar presente, te está llevando a un error. Amar verdaderamente como el pastor o la pastora del corazón de tu hijo o de tu hija requiere atención, requiere tu presencia, nada puede cambiar eso, y tu entrega. Los hijos aprenden quiénes son en términos de su rol como ovejas, de cómo nosotros les amamos en nuestro rol como pastores. Y la gratitud a Dios por ellos y el cariño constante que no se condiciona cambia la atmósfera con la cual tú te vas a relacionar con tu hijo o tu hija. ¿Qué significa esto en una aplicación práctica? Te animaría, me estoy saltando, perdónenme aquí, esta es. Número uno, a invertir tiempo con tus hijos que no sea de corrección. Es decir, hay papás que están tan ocupados que solo van con sus hijos cuando hicieron una travesura y tienen que corregirles, y el resto del tiempo están con mamá o con alguien más, o a veces puede ser al revés, pero el único tiempo que realmente me siento a compartir con mis hijos es cuando tengo que hablarle de las cosas que están haciendo mal. No, tus hijos necesitan tiempo contigo, con su pastor o pastora, que no sea solo para corregirles. Y cuando lo hagas, cuando estés con ellos, cuando les muestres tu amor, no solo se los digas de lejos, hijo, te amo, no, te amo. No, no, no. Haz una pausa. Acércate a él o a ella, abrázale, haz contacto con sus manos, mírale a los ojos, tócale con afecto y dile lo que tienes que decirle. Cuánto le amas, cuánto le guías, cuánto estás dispuesto a corregirle, a hacer sacrificios que sean visibles. Y de nuevo, quizás cosas como apagar tu teléfono, pausar por un momento tu trabajo para jugar o prestarle atención, levantarle el ánimo en lugar de recordarle solo la lista de cosas que no ha estado haciendo bien y que te están decepcionando. Eso nos lleva al segundo rasgo. El segundo es crucial y es el respeto. El respeto por qué cosa, no solo este respeto genérico, todas las personas merecemos respeto, David, y yo sé, yo debo respetar a mi hijo, así como él me tiene que respetar, ¿no? No, el respeto que quiero que ustedes y yo podamos desmenuzar y llevarnos esta noche es el respeto por la imago Dei. Esta expresión en latín significa muy sencillamente la imagen de Dios. El apóstol Pablo escribía en una de sus cartas a la iglesia de Filipo que nosotros debemos pensar como Cristo cuando tratamos a los demás y por lo tanto pensar en ellos como más importantes que nosotros mismos. ¿Para qué? Para que de esa conexión pueda nacer una versión diferente que les ayude a esas personas a entender que les valoramos y respetamos no por quienes son en la versión humana, sino por quienes Dios les hizo ser, porque Dios les creó. ¿Qué significa esto? Leámoslo juntos. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo, y nuestro rol de padres tiene que ser así, o por vanagloria, de decir que gran papá soy, que gran mamá soy, sino que con una actitud humilde, cada uno de nosotros como padre o madre, mi agregado, considérese a sí mismo como menos y considere al otro, a tu hijo o a tu hija, como más importante que ti mismo. Ah, este es un desafío,
porque significa que si voy a ver a mi hijo con algún tipo de respeto, no es solo porque es mi hijo, mi sangre, mi carne, mi ADN, mi prole, es porque este hijo, esta hija, eh, merece el respeto que debo darle porque fue hecho, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios le creó. Dios nos permitió concebirle o tenerle con nosotros, pero fue Dios quien le creó y debo mostrar respeto al hecho de que ha sido creado, creada por Dios. Y el respeto profundo a nuestro hijo, no como un ser humano más, sino como una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, implica no tratarle como si fuera tonto o insignificante o incapaz. De hecho, me atrevo a decirles esto, nada hiere más a un niño, a una niña, a un adolescente, que ser tratado como inútil, como tonto, como alguien que no vale. Y casi nada lo anima más que sentirse respetado y valorado por papá y mamá a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de sus incapacidades, a pesar de que quizás aún no puede hacer todas las cosas como yo quisiera para que me haga sentir orgulloso o orgullosa y sea el hijo o la hija que yo siempre quise tener. El respeto que nuestros hijos requieren, una vez más, es a la imagen de Dios presente en ellos. Una manera de mostrar respeto en tu familia, por ejemplo, es algo tan sencillo como vigilar tu lenguaje. Si tú has de hablar de forma correcta, has de hablar de una forma que esté libre de groserías, de insultos, de sandeces, de vulgaridades, que no sea solo por tu propia dignidad. Lo mereces, deberías hablar de esa forma, sin insultos, sin vulgaridades, sin tosquedades, pero vigilar tu lenguaje y eliminar y quitar esas cosas que son peyorativas y destructivas, rehusarte a usar un lenguaje cruel, ya sea dirigido hacia miembros de nuestra familia, de nuestra casa o personas externas, frente a nuestros hijos, al oído de nuestros hijos, a la noción de nuestros hijos, les dice a ellos que les respetamos. Papá, pero ¿por qué tú no le insultaste a esa persona como se merecía? Hijo, no le insulté porque a pesar de que esa persona hizo algo malo, fue hecha imagen y semejanza de Dios. Si tú cortas algo tan sencillo como un lenguaje destructivo, lo haces también como una forma de demostrarle a las personas que te escuchan que les aprecias cuando escuchan tus palabras como personas hechas a la imagen y semejanza de Dios que merecen un tipo de lenguaje diferente. Nuestros hábitos en el lenguaje realmente influyen en nuestra capacidad de modelar el respeto hacia nuestros hijos, también cuando lo mostramos hacia otras personas. Tratar a tu hijo como alguien valioso porque es portador o portadora de la imagen de Dios, es lo que debes hacer. No porque se lo merezca en un cierto momento y deje de merecérselo en otro porque hizo cosas malas. El respeto bíblico no es solo respetar la dignidad humana, es respetar la dignidad humana de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de hecho, el cristianismo es la única religión que tiene este principio de respetar a la otra persona por haber sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Sé que dirás, ah, David, pero hay otras religiones y filosofías que hablan del respeto a las personas. Sí, sí, lo entiendo. Una vez más, no estoy hablando de las versiones genéricas, estoy hablando de la versión cristiana, de la versión bíblica. La versión bíblica dice que nosotros debemos respetar a nuestros hijos como pastores de su corazón porque ellos han sido hechos a imagen de Dios. La dignidad genuina se construye con el respeto que pone límites a mis conductas y mis palabras hacia mi hijo o mi hija, porque yo soy el pastor que le está dando el ejemplo que a través de mis palabras y acciones le dice cuánto vale. Y vale no por lo que me produce, no porque me es útil, no porque me va a servir de algo incluso para sentirme bien, vale porque Dios le ha creado, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Aquí me animo a plantearles otra aplicación. Una vez más, cosas sencillas. Evitar el sarcasmo, la ironía, no son muy útiles en las relaciones saludables, para nada. Evitar la humillación, las palabras que son peyorativas, tonto, menso, ay, qué bruto que eres, ay, si vos eres bien tonto, ay, vos si me saliste. Evitar las etiquetas,
que a veces no deseamos y criticamos que otros niños le puedan poner a nuestro hijo o nuestra hija y a veces nosotros lo hacemos, o hay personas en la familia que permitimos que lo hagan y eso tampoco está bien. Y quizás cambiar estas expresiones de qué bruto que eres, ay, qué dolor de cabeza que eres, ay, qué friega que eres, ay, ¿quién te aguanta? Qué desastre, por, hijo, necesitas ayuda, veo que necesitas guía, veo que necesitas orden, aquí estoy yo, mi voz te va a guiar, mi compañía te va a guiar, mi presencia te va a guiar, yo estoy contigo. Esto nos lleva al tercer rasgo de esta noche, que es importante. Obviamente, tenemos que hacer estas cosas, esta tarea de pastorear el corazón de nuestros hijos bajo estos principios bíblicos con intencionalidad. Y no es la intencionalidad genérica de, David, sí, sí, o sea, tengo que ser intencional en abrazar, en besar, como decirle te amo, no te amo, hay que ser intencional. No, no me refiero a esa versión genérica. Me refiero a la versión que entiende que esta intencionalidad tiene un propósito. El ser intencional en el pastoreo del corazón de mis hijos con estos elementos que hemos mencionado, el amor, respeto y los que siguen, um, es ser intencional porque entiendo que Dios no trajo a mi vida, a tu vida, a la vida de papá o de mamá, a este hijo o esta hija por accidente, aunque quizás alguno fue producto de un descuido en tus momentos de pasión con tu esposo o tu esposa, bien está, pero quizás no lo planificaste mucho y tú puedes decir, ay, fue un accidente. No lo es a los ojos de Dios. Dios no hace nada por accidente y tu hijo no es un accidente. Si lo dijiste alguna vez, retráctate de esas palabras y dile, hijo, no eres un accidente, te amo, agradezco a Dios que haya planificado que llegaras a nuestra vida. Ser intencional en entender que tu hijo o tu hija no es un accidente y por lo tanto tiene un propósito. Ser intencional significa hablar y vivir nuestros valores y prioridades antes de permitir incluso que otras influencias de este mundo caído sean las que lleguen sin filtro y sin cuidado a nuestro hogar. Este rasgo cultiva una conciencia en la vida familiar que refuerza todos los otros rasgos que vamos a ver. Ser intencional en entender que mi hijo tiene un propósito, no solo para tener una gran carrera, una gran profesión, ser una persona exitosa en lo que sea que el mundo establezca o nosotros establezcamos que eso sea, sino que tiene un propósito en las manos de Dios. Vino a este mundo porque Dios quiere hacer algo en y a través de la vida de mi hijo o de mi hija. Cuando nosotros como padres somos intencionales al entender el propósito de nuestros hijos, crecemos y ellos crecen en sabiduría y pueden mantener su enfoque en cómo actúan y qué personas se convierten, porque nosotros les estamos diciendo que tienen un propósito y un sentido, que no son un accidente, que su vida no es una gran serie de aleatoriedades. Pueden serlo si están lejos de Dios, pero si buscan a Dios y se apegan a Él para que les muestre su propósito, su vida empezará a tomar sentido para que ellos se vean como Dios les ve. De hecho, hay una expresión que el apóstol Pablo usa para esto. Está en Colosenses capítulo 1, verso 10 y dice, para que anden como es digno del Señor. Si entiendo y soy intencional en manifestar estos rasgos en mi vida y brindarles estos rasgos en la práctica y en la acción de mis hijos, es porque entiendo que su vida tiene un propósito, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada a Él, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto no es accidente, es intencionalidad porque hay un propósito. La crianza no depende del azar ni de la cultura que nos rodea, que es confundible, confundida y mercantilizada. Solo quiere ver a tus hijos como consumidores o usuarios. La crianza bíblica tiene que ser una construcción intencional basados en el hecho de que Dios tiene un propósito para la vida de mi hijo o de mi hija. La formación espiritual, el crecimiento espiritual no es un accidente. Tú no puedes decir, yo espero que mi hijo se desarrolle y crezca físicamente por accidente. No va a pasar. Tienes que ser intencional en la comida que les das, el cuidado que les das, el descanso que estableces que deben recibir, cuándo toman agua, qué ejercicio es más saludable, cuánto tiempo deben estar lejos de una pantalla o de videojuegos. Si lo hacemos porque sabemos que esto beneficia o estorba su desarrollo físico, mental, también tenemos que hacerlo en su desarrollo y salud espiritual. Lo que sale naturalmente de nosotros, lo que va a salir naturalmente de la vida, de la mente y el corazón de tu hijo, es mi versión caída, mi versión pecaminosa. Eso es lo que naturalmente sale de nosotros.
lo que querramos que se asemeje a la persona de Cristo Jesús y que nos lleve en la dirección a parecernos a Él. Y que por lo tanto, lo que queremos que se asemeje, que se evidencie, que se vea en la vida de nuestros hijos, en su carácter y comportamiento, tiene que ser un trabajo intencional de nuestra parte porque nuestro hijo va a tender al pecado y tenemos que guiarle como los pastores y pastoras de su corazón hacia el camino que Dios manda, haciendo cosas que le agraden al Señor y que evidencien para la práctica y la alegría de nuestro hijo o nuestra hija aquellas cosas que le van a permitir ver a Cristo en él o en ella. ¿Qué significa esta intencionalidad? Tomar decisiones como padres sobre cómo dirigir el ambiente espiritual en la vida de nuestros hijos, ser intencionales en esto. Una aplicación posible, si queremos verlo, sería algo así como, permítanme acomodar esta cámara para que no se me vea chistoso. Am, Establecer rutinas familiares. Tú no puedes decirle a tu hijo, orarás, ¿no? Hijito, leerás la Biblia, ¿no? No, 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 no. Hijo, vamos a orar. Hijo, vamos a leer la Biblia. 5 minutos antes de que te acuestes o temprano en la mañana si son madrugadores. Levántate, vienes aquí o yo voy contigo y nos vamos a sentar, nos vamos a arrodillar y vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Vamos a ser intencionales. Vamos a ser intencionales en que en la mesa no tengamos pantallas. No, no es un asunto de, bueno, por favor, nadie traerá pantallas, ¿no? Y bueno, espero que cumplan. No, 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 no. En esta mesa, mientras estamos juntos comiendo como familia, nos vemos a los ojos, hablamos. Y si no tenemos nada de qué hablar, bueno, a veces pasa, estamos en silencio pero juntos. No pantallas, no celulares. Que la conversación y la interacción sea significativa. Son ejemplos de cómo ser intencional el hecho de que la vida de tu hijo tiene un propósito y no es solo un consumidor más que debe estar atorado atrás de una pantalla y desperdiciando su vida. Es tener claridad en las prioridades, la fe, el carácter, el servicio. Aquí no hacemos las cosas porque sí, lo hacemos porque lo que hagamos y lo que vivamos tiene que servir a Dios. Esto nos lleva a un punto que es complejo y es el cuarto rasgo. Ya vamos avanzando y nos acercamos a pasar la mitad de esta sesión. El cuarto rasgo son límites y reglas que sean claras y sean bíblicas. Hay un famoso escritor, Henry Cloud, ah, que escribió un libro muy interesante que se llama Límites, Boundaries en inglés. Él escribe cosas muy, muy interesantes y poderosas en este libro y una de ellas es que él dice algo que me impresionó. Él enseña que los límites, el propósito de los límites en la crianza no es solo evitar que las cosas malas entren, sino ser intencional en dejar entrar lo bueno mientras mantengo lo malo afuera. No es, una vez más, si entienden la idea, no es pasividad, no es decir, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo no haga cosas malas? No, ¿cómo hago para mantener las cosas malas tan lejos de mi hijo como se pueda para reducir esas posibles influencias negativas y destructivas, pero cómo dejo pasar lo que sí es bueno? Los límites establecen una valla con una cerca. No pasa lo malo, por la cerca pasa lo bueno, pasa lo saludable. Vamos a ver cosas que sean intencionales, vamos a hablar de cosas que sean intencionales, vamos a actuar de maneras que sean intencionalmente nobles, buenas, dignas, saludables. De hecho, este no es un principio de sabiduría de este caballero, de hecho parte de un principio bíblico, Hebreos capítulo 12. Verso 1 dice, por tanto, puesto que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos dice, ok, no es solo un asunto de dejar de hacer cosas, es un asunto de poner límites para que esas cosas malas no las sigamos haciendo y entender qué cosas buenas sí dejamos pasar para ponerlas en práctica y que nos lleven en la dirección correcta a honrar a Dios con nuestras vidas. Ser deliberado e intencional en los límites para los medios, para las redes sociales, para la información, las pantallas, los comportamientos que son aceptables o no, las relaciones que son aceptables o no, es necesario. Y al mismo tiempo ser intencionales en lo que sí debe pasar, lo que debe cruzar esos límites, ser serviciales, tener una vida piadosa, una fe ferviente, una disposición a ayudar a otros, empezando con los de casa. Significa que no permitimos como padres que la cultura sea la que dicte qué cosas pasan. Y lo digo con mucho respeto y humildad. He escuchado a muchos padres decir, David, yo no sé qué puedo hacer, es que ya.
ve, está viendo en esto, en el teléfono, ya cogió, ya vio porquerías, ya vio pendejadas, ya vio tonteras. ¿Qué puedo hacer? Una vez más, pon límites, quítale lo que no es saludable. ¿Le dejarías a tu hijo jugar con un arma? Es que ya encontró el arma del abuelo. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí está, le veo afuera jugando con la pistola del abuelo, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues nada, quítasela. No, pues decir, ay, mi hijo le está persiguiendo al otro con un cuchillo. ¿Qué puedo hacer? Pues ya cogió el cuchillo, ojalá no le mate. No, no, se lo quito. Le digo, ok, este es el límite, no se usa en este tiempo, no se usa de esta forma, no se usa en este lugar. Esto es lo que sí se hace. Cuando vamos a orar, a mí me ha pasado con mi hijo, vamos a orar y él quiere un juguete y de pronto es un niño, lógico. Le digo, vamos a orar y él tiene el juguete en sus manos le animo a que si quiere cierre sus ojos y vamos orando y de pronto yo abro un poco el mío y le veo que está con un ojito abierto y está jugando con su juguete. ¿Qué le digo? Hijo, te amo mucho, pero este es tiempo de orar, estamos hablando con Jesús. Y cuando hablamos con Jesús, igual que cuando hablas con papá o mamá, no está bien que no seamos respetuosos y no hagamos contacto. Es un niño de 4 años, pero igual se lo digo porque la idea es que lo vaya entendiendo. Le digo, vamos a dejar el juguete a un lado, vamos a tomar el juguete y lo vamos a poner a un lado y vamos a juntar nuestras manitas solo para no distraernos y vamos a hablar con Jesús un momento prestándole toda nuestra atención. Ok, ok. Y a veces le cuesta, pero insisto en esto hasta que lo deje y se concentre en esta conversación con Jesús. Los límites sirven para no dejar entrar lo malo, pero sí permitir que lo bueno fluya, para que obviamente esto ocurra de manera intencional. Y de hecho la Biblia lo dice en Proverbios 14, no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Es que David, le dejo ir a este lugar, le dejo participar de esto, le dejo como padre ver redes sociales, le dejo tener TikTok, pues está bien, no le aísles, pero ten cuidado, porque si detectas que hay necedad, que hay absurdo, que hay vacío, que hay estupidez en lo que tu hijo está recibiendo, viendo, escuchando, entonces no le dejes de estar más ahí, no le dejes recibir más eso. No te acerques a lo que es necio o a las personas necias, porque no vas a encontrar nada, no conocimiento, no sabiduría, no va a estar presente. Si nosotros como padres no establecemos límites intencionales bíblicos para dejar pasar lo bueno y sacar y mantener a raya lo malo, si no ponemos nuestros propios límites en la familia, otras influencias van a poner sus propios límites. La cultura, la familia extendida, influencias o tendencias de moda. ¿A qué te refieres, David, con esto? Yo he escuchado a chicos decirles, papá, mamá, hoy en día ustedes ya no pueden meterse en mi vida, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer en otro. ¡Qué interesante! Tu hijo, tu hija te está poniendo límites. Tu hijo, tu hija te dice, no puedes entrar a mi cuarto, no puedes coger mi celular, no puedes hablarme así. Tu hijo, tu hija te ponen límites a ti. Pero tú que eres su pastor, ¿no le estás poniendo tú los límites? Significa que la oveja le está diciendo al pastor dónde están los límites y qué se puede o no se puede hacer, cuando la oveja aún es inexperta, un poco necia y vulnerable, confundible. No, eso no puede pasar. Tú eres el pastor o la pastora. Tú tienes que establecer los límites. Por aquí se pasa, por aquí se va. Con estas personas se habla de esta forma, con este tipo de contacto. Con estos sitios sí, con estos sitios no. Establecer límites morales en la vida de nuestros hijos va a darles seguridad, protección y sorprendernos cuánto va a ayudarles a tener una valoración genuina y profunda por sí mismos. Y yo sé que algunos de ustedes podrían decir, David, pero a mí no me gusta mucho eso porque siento que los límites, no sé, pueden ser como restrictivos, estorban la libertad. No, 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 no. Qué fea concepción nos ha metido el mundo en el que vivimos, el sistema de este mundo. No, los límites no restringen, los límites protegen. Los límites traen orden, los límites preparan para la vida real, porque en el mundo real, ya como un adulto responsable, que tu hijo, tu hija, mi hijo, tendrá que llegar a ser algún día, los límites le protegerán de una multa, de una infracción, de un asesinato. Yo les decía a los chicos hace un tiempo, vimos esta terrible noticia de una persona que a las 5 de la mañana llegaba a una parte por la ESPE donde no te puedes dar la vuelta en U. Les iba a mostrar este video, pero cuando los pongo luego YouTube nos bloquea. Ah, 5 de la mañana y la persona llega y ahí hay un letrero que dice no dar la vuelta en U. Y sin embargo, este auto muy neciamente coge y empieza a dar la vuelta y de pronto un bus que venía en el otro sentido a toda velocidad ve que el auto está en su carril y tienes dos personas cruzando los límites. Este auto no debía dar la vuelta en U y el bus no debía ir tan rápido, pero el bus para evitar
colisionar con el auto que estaba dando la vuelta en U donde no debía, se abre en el carril opuesto, se va en sentido contrario y se choca de frente contra una buseta, matando al conductor de esa buseta. Esto pasó hace 1 o 2 años. Cruzar los límites lastima. La vida propia, el corazón propio, la mente propia, la de otros. Establecer límites protege saludablemente. Yo les voy a mandar el link de este video, gracias, lo voy a hacer, les voy a mandar un resumen y ahí les pongo los links para que los vean, pero es impactante. Y yo les decía a los chicos, es que no pueden decir que los límites son un estorbo, no, los límites te protegen, a ti mismo y a otros, de lo que pueda hacerse o de lo que tú puedas hacer. Y en ese sentido, los límites son una disciplina. Pero la disciplina, queridos papás, de nuestro rol como pastores de nuestros hijos, no es castigo. La disciplina es guía, guiar primero, guiar hacia dónde va mi hijo, qué es lo que está haciendo. No, ven acá, ese no es el camino, esa no es la forma. Tú le decías eso cuando se subía a la escalera china y a juegos que tú sabías que eran aún muy riesgosos para él o para ella. Ah, si es que eso pasa, ¿cómo entonces podríamos evitar no mantener la misma premisa lógica con nuestros hijos cuando ya son más grandes? Hijo, ese no es el camino, esa no es la persona, esa no es la forma, esa no es la interacción, este no es el lugar, no, hijo, escucha mi voz. Escúchame a mí que te amo y no escuches otras voces de gente afuera que no te ama y que no te valora ni te va a cuidar como yo te valoro y te cuido. Aplicación, límites claros. ¿Para qué? Para pantallas, para los horarios de descanso, para el lenguaje, que es aceptable o no, para el respeto que se merece y merecen otras personas de parte de tu hijo, para las responsabilidades. Hijo, estos son límites. No hagas amenazas vacías. Lo peor que puede hacer un pastor saludable es decir, verás, no, verás, verás, y no cumplir. La Biblia dice que incluso los pastores tenían esta tarea de cuidar a sus ovejas tan preciada y amorosamente que si la oveja se volvía rebelde, a veces le rompían las patas para que la oveja no se fuera hasta que la oveja entendiera que si se desviaba, desbocaba y huía, podía exponerse a morir. No te estoy diciendo que le rompas los pies a tus hijos, pero sí rompe cualquier cosa que no sea útil ni saludable y establece un límite claro, pero no lo hagas solo de vos. Si les das una advertencia, sé coherente y cumple. Si te excediste, pues tú tienes que aprender a controlarte y limitarte también, pero no hagas amenazas vacías, eso destruye tu credibilidad y no funciona. Las consecuencias tienen que ser proporcionales y no emocionales. Si algo que tu hijo o tu hija te hizo o hizo te molestó muchísimo y provoca, dispara estas reacciones emocionales intensas, entonces mándale a su cuarto, mándale a la esquina, hazle que se siente, tómate unos minutos tú para pensar, reflexionar, respirar, calmarte y entonces siéntate y habla, establece, aclara los límites y establece las consecuencias que sean necesarias, adecuadas para que tu hijo o tu hija no sufra. Cuando hacemos esto, realmente les amamos. Nos faltan ya solo tres verdades, pero quiero hacer una pequeña pausa y compartir con ustedes un video de un estudiante que entendió parte de lo que estamos hablando. Sus padres le guiaron adecuadamente y de esa forma ella obtuvo resultados muy admirables en su vida. Vamos a tomarnos un minuto para hacer esta pausa y observen Hi esto. everyone, my name is Nicole Diaz and this is my post-graduation story. So I graduated from Montebello in 2016. I was one of the abanderadas and I also received the Montebello Recognition Award, which I found incredibly meaningful because it not only highlighted my academic achievements, but also my positive impact as a student. After graduating, I worked at Montebello for a couple of years as an English and reading co-teacher with the lower elementary grades. And it was here that I really discovered how passionate I felt about working with children with special needs. This led me to go back to the States and pursue that as a career. I double majored in special elementary education and general elementary education at Indiana University, which is one of the top 10 elementary education universities in the country. While I was a full-time student at IU, I was also working full-time at a public elementary school here in town. And after about almost 2 years, my school district decided to start their own Grow Your Own Teacher program, which is essentially a 100% full scholarship for any employee to get their teaching degree or license, and then also a guarantee of employment post-graduation. And I was one of less than 20 people that were accepted into the program out of hundreds of applicants. And once I was able to get in, which was such a blessing,
I transferred out of IU to a fully online college where I continue to pursue my double education major. And thanks to God and a lot of hard work, despite working and studying full-time my entire college career, I was able to be on the dean's highest honors list every single semester, including my time at IU, and I was able to graduate with the summa cum laude honor last year. I wouldn't be the person I am today without Montevero. Without being a missionary school, I was not only provided with opportunities to participate in volunteer work and missionary projects, but I was also surrounded by a group of like-minded people that also loved Jesus and just wanted to help other people. It was thanks to my unique experience being not only a student but also employee at Montevero that really pushed me out of my comfort zone, helped me see myself as a leader, and just really believe in myself and see that I was a lot braver than I gave myself credit for. I'm still currently working at the same elementary school that I was when I first got here, and although I really love it, I'm super excited to someday in the future be able to go back to Ecuador, where really my home and my heart is, to be able to use all the knowledge that I've acquired and be able to give back and pour into the same community that helped me grow when I was younger. Qué hermoso escuchar las palabras de Nicole Díaz, una ex estudiante nuestra que, como ustedes ven, fue forjada por sus padres y por personas que Dios puso en su camino, justamente con los rasgos que hemos venido viendo hasta este momento, para entender que su vida tiene un propósito: servir a otros, ayudar a otros. De hecho, ella es maestra de niños con necesidades especiales, en condiciones especiales, que requieren un esfuerzo extra, una dosis muy extra de paciencia, de amor, de cuidado, y ella está dispuesta a hacerlo porque ha entendido que su vida no es solo para sí misma, sino que sus padres, sus maestros, el ambiente de Montevero le enseñó estos rasgos a entender que es imitar a Jesús en la forma en la que nos amó, lo que debemos llevar a la práctica. Vamos entonces al rasgo número 5. Y ya vamos cerrando. El rasgo número 5 que debemos tener en nuestro rol como padres, y de hecho estoy muy de acuerdo con alguien que ponía, David, a veces respetar en exceso las decisiones y las preferencias, los gustos de nuestros hijos, es creer que les estamos ayudando. No, no, no. Tu hijo puede estar terriblemente equivocado y tú no le puedes decir, ay, respeto tu decisión aunque estés terriblemente equivocado. No, no, no. Respetar a tu hijo, respetar la dignidad que tiene delante de Dios. Gracias por ese comentario. Muy bueno. Gratitud por oportunidad. Enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, no por obligación, sino agradecidos por la oportunidad de reconocer las bondades que Dios nos ha dado. Cuando el apóstol Pablo empezaba su carta a los filipenses en el capítulo 1, versos 3 y 4, le decía a ellos qué tan agradecido estaba. De hecho, él les decía, cada vez que pienso en ustedes, cada vez que ustedes vienen a mi mente, agradezco. Le doy gracias a Dios por su vida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Un rasgo que debe estar presente en nuestras vidas es: hijo, agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios porque tengas estas luchas. Agradezco a Dios por tu carácter porque me obliga a crecer. Hijo, agradezco cuando haces las cosas bien porque me muestra tanto la gracia y el amor de Dios en tu vida. Agradecer intencionalmente en cada oportunidad que tengamos a nuestros hijos, a Dios por nuestros hijos, y dejarles a ellos saber eso, cambia la perspectiva porque cambia el corazón. La gratitud no es solo una reacción educada a algo bueno, es un hábito cultivable y que bien cultivado se vuelve parte fundamental de relaciones saludables. Cuando practicamos la gratitud en nuestras familias, ayuda tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos como padres a combatir el egoísmo, a dejar de ser egocéntricos, evita que se causen divisiones entre las familias y los amigos porque preferimos a unos más que a otros. No, estamos agradecidos por todos. Dios, agradezco profundamente la vida de mi hijo. Hijo, no sabes cuánto le agradezco al Señor por tu vida, con todos los desafíos que implica y todos los esfuerzos que tengo que hacer por ti, le agradezco a Dios por tu vida. Cuando la gratitud se expresa de manera regular, constante, deliberada, intencional, ayuda a nuestros hijos a aprender que todo lo bueno viene de Dios y a reconocer todo lo bueno que Dios hace en nuestras vidas y en las suyas, a dejar de ser egoísta, interesado o caprichoso o quejumbroso, a reconocer, hijo, las cosas buenas vienen de parte de Dios y las malas también vienen de parte de Él, porque Él las permite para forjarnos, para enseñarnos, para corregirnos, porque nos ama. Dios permite que estas cosas nos sacudan, Dios permite que estas cosas nos muevan. Una conciencia natural
de esto es que aprendemos a alabar a Dios de manera más natural cuando somos agradecidos. Cuando tú y yo vamos por la vida agradeciendo levantarnos, agradeciendo con nuestros hijos, hijo, que debemos dar gracias al Señor por este día, gracias porque nos da comida, gracias porque nos dio respiración nuevamente, gracias porque nos dio su aliento, gracias porque podemos ir a la escuela, gracias porque tienes compañeros, gracias por tus compañeros difíciles, porque nos enseñan a ser más valientes, a ser más sabios, a ser más compasivos. Gracias, hijo, a Dios por esas cosas. Les enseña a reconocer Dios está presente, Dios está actuando. Hay alguien por encima de nosotros que nos cuida y nos guía. La gratitud forma un corazón humilde y con una característica particular que no siempre se ve y la voy a poner en pantalla para que ustedes la puedan anotar. La gratitud intencional evita que nuestros hijos caigan en una actitud de víctimas, de victimismo, de victimización. Decir, ay, pobrecito, yo sufro, todo me atacan, a mí todo, todo, yo, ay, ay, ay. Si tú tienes personas en tu familia, sí, yo sé que tú no eres, pero si tienes en tu familia o personas cerca en tu trabajo, algo así, que se victimizan, es agotador, porque dices, siempre se están quejando por algo, siempre están sufriendo por algo, siempre algo les duele, algo mal les va, siempre es una queja, una queja, una queja. Cuando tú te topas con personas que son intencionalmente agradecidas y aún en medio de su dolor, de su sufrimiento, de sus necesidades, reconocen a Dios como el dador de todo lo que ellos tienen y de la fuerza que necesitan para luchar, eso te anima, te cambia el corazón, te cambia la mente, te hace ver las cosas de otra manera. La gratitud cambia la realidad espiritual. Si tú crees que tu realidad espiritual no es buena, entonces la gratitud es la forma de hacer que esa realidad espiritual cambie. No sé si va a cambiar las circunstancias, pero va a cambiar la realidad en tu corazón y va a cambiar la realidad en el corazón de tu hijo. Si tú como su buen pastor y pastora, no el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, un poco más abajo, pero intencionalmente lo intentamos. Si somos el pastor y la pastora del corazón de nuestros hijos y les enseñamos a ser intencionalmente agradecidos con Dios, con nuestro ejemplo, entonces les estamos ayudando a desarrollar una de las prácticas espirituales más poderosas, reconocer la acción constante de Dios en nuestras vidas y alabarle por todo lo bueno que Él es, en todo lo bueno que Él nos da. Algunas prácticas posibles aquí son tener un diario familiar de gratitud. Hijo, hija, ¿qué les parece si llevamos un registro de las cosas por las que debemos estar agradecidos? Porque a veces lo olvidamos y eso duele en las relaciones. Cuando tú has hecho algo bueno por alguien y esa persona en un momento te dijo gracias, lo hiciste por un familiar, por un amigo, incluso por tu hijo, hiciste algo y te dijo gracias y un tiempo después se olvida de que fuiste tú y se empieza a quejar por este saco, por este auto, por esta cosa, porque la ingratitud le gana y su tendencia natural al pecado le lleva en esa dirección. ¿No es doloroso? ¿No te duele? ¿No te decepciona decir, oye, qué pasó? Si estabas agradecido por esto y ahora te veo quejándote. Estuviste agradecido por la pelota, ahora reniegas por la pelota. ¿No te parece molesto? Imagina lo que significa para Dios. Todas las bondades, misericordia, dones que Él nos da y el acompañamiento, la gracia, el favor, el poder, la fortaleza que Él nos da en los tiempos difíciles y que no lo agradezcamos. Es negar eso, es negar que vino de Dios. Así como uno siente que desvalorizan y están negando lo que les diste cuando no son agradecidos, de igual manera, cuando le enseñas a tu hijo a ser agradecido porque tú pones el ejemplo primero de ser agradecido con Dios, no solo con la vida, con el universo, no, con Dios, le estás enseñando a tu hijo a cambiar su corazón. Agradecer a tu hijo por los pequeños esfuerzos que hace. Gracias, hijo, porque veo que estás luchando. Gracias porque veo que te estás esforzando. Gracias, hijo, porque veo que estás siendo más paciente. Ese tipo de cosas realmente cambia la perspectiva de tu hijo o de tu hija hacia sí mismo, hacia ti y hacia Dios. Nos faltan dos rasgos, pero esos dos los vamos a dejar en pausa. Vamos a verlos en los talleres que vamos a compartir en las siguientes semanas, igual en modalidad virtual, y serán voluntarios para quienes quieran participar. Quiero agradecerles profundamente por su tiempo, por su atención, por todas las personas que hoy se inscribieron, se anotaron, porque obviamente estas sesiones son obligatorias, pero es súper chévere ver que ustedes aprovechen estas oportunidades. Espero que así sean de corazón, espero que así sea porque es mi anhelo y mi deseo. Que puedan aprovechar esto que compartimos para enriquecer nuestro rol como padres y pastorear adecuada y saludable, bíblica y sabiamente el corazón y la mente de nuestros hijos. Los dos últimos rasgos,
los voy a compartir con ustedes en estos talleres virtuales de la siguiente semana. Por hoy, muchas gracias, que Dios les bendiga, les dé la sabiduría, espero que hayan anotado, igual les voy a mandar un resumen para que ustedes puedan servirse de esto y lo pongamos en práctica, porque si lo hacemos desde la perspectiva bíblica, siempre va a traer bendición. Una linda noche para todos, gracias por su gentileza al despedirse, que tengan una muy buena noche reparadora y de buen descanso y Dios bendiga su mañana. Abrazos a sus pequeños, hasta luego. Gracias, muchas gracias, muy amables. Una linda noche para todos, una linda noche. Gracias por eso.